Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Esther Chiaro, periodista, constituyente. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Es muy interesante comenzar a analizar las expectativas que tiene el Ejecutivo Nacional sobre esta nueva puesta en la mesa de un escenario de diálogo previsto para el día 1 y 2 de diciembre. Hay demandas que está haciendo la oposición venezolana, como la liberación de los llamados presos políticos, y precisamente en este momento representantes de la oposición están reunidos con la Conferencia Episcopal Venezolana. ¿Qué respuesta se va a dar a estas solicitudes que está haciendo la oposición de cara al diálogo? Mira, fíjate, yo como constituyente preferiría hablar más de las expectativas que tiene el pueblo venezolano, porque bueno, el Ejecutivo Nacional tiene sus propios voceros, ¿no? Pero yo creo que en eso, si hay algo que coincide, es en la necesidad de que haya, consolidar un ambiente de paz, de convivencia en el país. Y eso pues tiene unas condiciones. Yo creo que todo el que va a una mesa de diálogo sabe que tiene que ceder. Creo que el gobierno nacional ha dado señales claras de que está dispuesto a acordar algunas de las exigencias que tiene la oposición. Ahora, yo creo que la oposición necesita primero ponerse de acuerdo en qué es lo que quiere exactamente. Porque cuando hablamos del tema, por ejemplo, de los detenidos, yo creo que allí hay que revisar los casos como corresponde, saber, bueno, quién está imputado, por qué delito, en qué estatus está ese caso, dónde está detenido, qué se puede hacer al respecto. Y allí además hay que tener en cuenta la colaboración entre los poderes. Tú tienes que sentar en esa mesa a la Fiscalía, por ejemplo, al Ministerio Público, al Poder Judicial, que son los responsables de la imputación y de las sanciones a quienes hayan cometido delitos, y evaluar eso. Cuando dices presos políticos, yo recuerdo la ley de amnistía que se presentó comenzando el periodo de esta Asamblea Nacional, que allí cabía de todo. Allí cabía desde los piratas de carretera hasta gente que estaba imputada por asesinato de personas. Ya va. Y es justamente lo que uno aspira, que en esa mesa de negociación haya la posibilidad de acuerdos alrededor de temas y sobre todo de consolidar la paz. Yo creo que el tema económico que nos preocupa a todos, no hay venezolano, no hay venezolana hoy que no esté realmente angustiado por el tema económico. No se puede avanzar si no hay un ambiente de paz. ¿Y cuáles serían los acuerdos o las solicitudes que se esperaría se llegara con la oposición venezolana en este sentido? ¿Qué se espera? Porque ya hablamos de lo que espera la oposición en algunos de los planteamientos que hacen en cuanto a las peticiones del CNE, la solicitud de la liberación de los llamados presos políticos. ¿Qué espera el Ejecutivo Nacional y en la voz de la Asamblea Nacional Constituyente de este encuentro de diálogo? Yo creo que primero tiene que haber una condena expresa, clara, tajante a la violencia. Y ahí, la última vez que tuve aquí la oportunidad de estar en Venevisión, hablamos de la ley contra los crímenes de odio y por la convivencia pacífica, que trabajamos fuertemente en la redacción de esa ley. Y yo quiero dejar claro que el espíritu de esa ley propuesta por el presidente Nicolás Maduro está justamente en garantizar la paz y garantizar la libertad y los derechos de todos y todas los venezolanos, no solamente de los chavistas, que nos vimos bien agredidos durante los meses que duró la violencia, pero es que también fueron agredidas las personas opositoras, el que no pudo llegar a su casa o que no pudo salir de ella, el que no pudo llegar a una cita médica o a su trabajo durante semanas, el que se vio sometido a que le agredieran su carro o que en su edificio, en su urbanización hubiera situaciones que agredieron el patrimonio de todos, porque cuando tú acabas con materos, rompes aceras, estás agrediendo el patrimonio de todos, no de uno. Y en ese sentido yo creo que tiene que haber un compromiso muy claro de todos los factores de oposición. Yo creo que ha habido factores que se han expresado en contra de la violencia e incluso fueron más de ellos víctimas también de agresión y de rechazo porque estaban condenando a la violencia. Una cosa es manifestar libremente el descontento que tiene todo venezolano derecho a tener
y otra cosa son las escenas de violencia, de terrorismo que vivimos entre abril y junio de este año. Claro, ¿cómo garantizar que se cumplan los acuerdos y los desarrollos que se lleven a cabo a través del diálogo? Porque lo que han señalado distintos voceros de la oposición venezolana es que en otros intentos improductivos del diálogo, el Ejecutivo Nacional incumple lo que se acuerda. ¿Cómo garantizar que exista un pacto de ambas partes para que sea un diálogo productivo? Yo creo que hay que garantizar el principio de transparencia en esas negociaciones, que además, hay que decirlo, pues yo creo que los resultados deben ser manifestados, difundidos a todo el pueblo venezolano, para que sepamos exactamente qué es lo que se cumple y qué es lo que no se cumple. Porque si tú escuchabas a los voceros del gobierno en la mesa de diálogo, te decían, bueno, pero es que lo que están incumpliendo son ustedes, porque nosotros acordamos esto y esto y esto. Y creo que tienen poca credibilidad algunos voceros que durante meses negaron que se estuvieran reuniendo, y después tú escuchabas a Jorge Rodríguez decir, bueno, mira, si quieren yo saco las grabaciones y los documentos que hemos firmado durante tantas reuniones. Y entonces, yo creo que no puede además ser un motivo de vergüenza ni de rechazo a alguien que quiera sentarse a dialogar, más allá de las diferencias que tengamos. Yo creo que es un momento bien importante en la vida del país y que tenemos que demostrar madurez política, tenemos que sentarnos por el país, por los venezolanos, sobre todo los más débiles, los más necesitados en este momento, de que avancemos en el tema económico, que es el que más nos preocupa. ¿Cómo observa el panorama preelectoral y cómo avisora y cómo pudieran plantearse proyecciones de lo que va a ser la participación en las próximas elecciones municipales? Yo creo que va a haber una participación extraordinaria, Endrina, y estoy convencida de eso, porque uno está en la calle. Uno no está metido en oficina o simplemente no, uno todos los días camina, se monta en el metro, hace reuniones, asambleas, y eso te dice que hay un altísimo nivel de conciencia. Ya lo vimos en octubre con las elecciones regionales, contra todos los pronósticos, una participación histórica además, y bueno, allí están los resultados electorales. Incluso aquellos resultados que le fueron adversos al gobierno nacional fueron claramente aceptados, no solo por el gobierno, por todos, por las fuerzas chavistas. Aceptaron los resultados, asumen que bueno, hay unos gobernadores opositores que están allí y que hay que trabajar con ellos. Inclusive no se le puede negar a la población del estado Táchira, a la de Nueva Esparta, a la de Anzoátegui o la de Mérida, que lleguen beneficios, que haya que se ejecuten programas, porque no se va a trabajar con los gobernadores, no, todo lo contrario. Yo creo que el presidente ha sido bien claro en ese sentido, y creo que en este caso los alcaldes que son más cercanos a la población, la gente está dispuesta a participar, a asumir, a quienes estén además dispuestos a trabajar. Y me tomo ahí una frase de Julio Chávez, también constituyente, quien fuera alcalde de Carora y que siempre admiré mucho su trabajo en la alcaldía del municipio Torres, en Lara. No es trabajar para la gente, es trabajar con la gente. Quiero que quienes asumen ese compromiso de trabajar con la gente, de escuchar a la gente, de articular con los otros niveles de gobierno para hacer una buena gestión, van a resultar ganadores en esta elección. ¿Qué tiene de particular el desarrollo de esta campaña en el medio de un contexto tan complicado en lo económico y en el medio de una crisis que dificulta el desarrollo de cualquier tipo de campaña convencional? ¿Qué tiene de especial esta campaña? Tiene de especial que las alcaldías son las más cercanas a la gente y que la gente siente que el alcalde puede ser un buen vocero de sus necesidades y de sus inquietudes, y que puede facilitar la ejecución de programas, de proyectos, más allá de las cosas que obviamente tiene que hacer un alcalde, como recoger la basura, por ejemplo, arreglar las calles, garantizar la iluminación de las calles. Eso es una materia que la gente ha expresado una conciencia. En medio de la crisis, en medio de una crisis real, económica, política inclusive,
Yo creo que va a ratificar el pueblo su voluntad como lo hizo en las elecciones de octubre. ¿Cómo calibra el desarrollo de lo que ha sido el trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente? Esta semana se veía el debate de la ley de precios justos, de precios acordados. Para muchos esto pudiera ser una señal de fiscalización, de ser más rigurosos en contra de la especulación, que pudiera tener algunos beneficios, pero también hay algunas expectativas que se pudieran hacer en el marco de lo negativo en cuanto al desabastecimiento de productos. ¿Cómo garantizar que esta ley favorezca en realidad a los venezolanos y no se produzca un nuevo efecto de acaso? Yo creo que es importante destacar ese concepto, que son precios acordados. Incluso ya esta semana se dieron a conocer precios de productos alimenticios, productos de higiene personal, donde hay un acuerdo, y hay que destacar eso. Ha habido unas mesas de trabajo con productores, con comercializadores, no hay ninguna razón para que no se apliquen estos precios. Que haya necesidad de fiscalización, el pueblo clama por esa fiscalización. Yo creo que la irracionalidad económica que se ha impuesto con un mercado paralelo que no tiene ningún criterio económico, hay que decir eso. Es como el tema que está pasando en términos más macros con la economía, con un bloqueo real que se le está aplicando a Venezuela cuando hay entidades financieras internacionales, por ejemplo, que les cierran cuentas o hacen cosas que limitan la capacidad de pago de Venezuela teniendo los recursos para generar un efecto negativo en nuestra economía. Yo creo que lejos de eso, la ley de precios acordados genera un consenso en el país alrededor de una necesidad, que es que la gente pueda comprar y que los comerciantes puedan vender a un precio que está acordado. No, más allá de que sea justo o no, está acordado y no hay ningún motivo para que no se aplique. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Esther Chiaro, constituyente, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Y gracias a ustedes también, que tengan todos muy buenas tardes.